Un saludo para todas y todos. Estamos en esta primera sesión de este módulo correspondiente a abordar el sistema de interpretación sobre derechos humanos, especialmente los derechos políticos. Habíamos hecho un repaso general, englobante, un recorrido de por dónde íbamos a conducir las sesiones. Esta primera sesión me parece muy importante porque es entender a partir de las lecturas, a partir del cuestionario, a partir de la actividad, de dónde surge un sistema de interpretación sobre derechos humanos, más allá de ir entendiendo dónde están los enclaves de las fuentes de los derechos que van a ser interpretadas, y más allá de entender la necesidad de esa interpretación para robustecer los derechos, como ya habíamos comentado. Pienso que hay dos grandes líneas, dos grandes ejes de vivencia normativa que caen o que, digamos, coincide en la necesidad de un sistema de interpretación. El primero, pues, es el que quizá conozcamos más, y es el entendimiento de que las distintas fuentes de producción del derecho y de producción de los derechos humanos se articulan para generar contenidos más robustos. Y eso se va logrando a través de la interpretación. Nosotros tenemos en México un camino muy largo de reflexión, a veces plausible, a veces no tanto, sobre cómo entender las distintas fuentes de producción de los derechos humanos, especialmente al haber pasado en las últimas décadas a el esquema único de garantías individuales producidas en la Constitución, a un esquema de derechos que también se aplican en aquellos provenientes de tratados internacionales. Una cuestión que no ha sido pacífica, sino muy conflictiva, porque tenemos cruzados dos principios, dos conceptos que contienden con una dinámica de integración y una dinámica interpretativa. Conceptos como el concepto clásico de supremacía constitucional vertical y el concepto de jerarquía normativa. Sin embargo, poco a poco nosotros hemos ido con la práctica entendiendo que en realidad se trata de comprender algunas cuestiones. Por ejemplo, uno, que los tratados internacionales son de aplicación normativa interna, pero no de producción normativa interna. Se producen en sede internacional, pero se aplican porque el Estado ha querido hacerlo a través de la ratificación, de la celebración, ratificación de un instrumento internacional. Dos, que hay una especie de círculos concéntricos que van perfeccionando, si se me permite la expresión, una dinámica de interacción. El primero es, pues, la ratificación del instrumento internacional y que genera los compromisos de esta naturaleza. El segundo es la incorporación como ley interna, que es lo que nosotros en el caso mexicano tenemos previsto en el artículo 133 de la Constitución. Y en tercer lugar, un reconocimiento de la relevancia constitucional de las normas contenidas en esos tratados que son de derechos humanos y que por ese reconocimiento es en atención a esa naturaleza integradora, dialogante, y que va siendo una cuestión de mayor, digamos, presencia integradora. De tal manera que no es una cuestión de jerarquía, no es una cuestión de prevalencia de una fuente sobre otra, no es una cuestión de guerra de la fuente sobre otra, lo internacional prevalece sobre lo nacional prevalece sobre lo internacional, sino es una cuestión de armonización. Y eso requiere la interpretación. De esta manera se me permite la expresión
las fuentes servirían como un criterio de identificación de los derechos y a partir de ahí se lanzan dimensiones de interpretación que los hacen más robustos para su vivencia de cara a la sociedad, ¿no? Y un ejercicio más democrático de los mismos, que es lo que yo comentaba con ustedes en la cápsula pasada. Esta manera de entender los derechos, lejana de la guerra de las fuentes, lejana de esa visión de supremacía a priori constitucional, es más compatible con los fenómenos que ahora vemos, la atención a toda la conformación de redes de producción de derechos, el transconstitucionalismo o la pluralidad constitucional, o el pluralismo constitucional, mejor dicho. Y en ese entran en juego no solamente el ámbito internacional y el ámbito nacional, sino también entra en juego aquellos diseños de los estados en donde se conservan sedes subnacionales, digamos, que también tienen constituciones y producen derechos humanos, como en nuestro caso las entidades federativas. El caso del derecho de la integración, de un auténtico derecho a la integración, por ejemplo, el de la Unión Europea es mucho más complejo. En la Unión Europea, pues tienen un derecho nacional de los derechos humanos, tienen un derecho internacional de los derechos humanos. En el caso de los 47 países que son parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, tienen un derecho de la Unión Europea, en el caso de los 27 estados, que es aplicado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, todo en un ámbito de integración e interpretación. Y también tienen derechos en sedes locales, regionales, autonomías, por ejemplo España, entidades, Alemania, que también de alguna manera reivindican esa producción de derechos. De tal manera que esa red plural requiere y demanda interpretaciones más expansivas. Nosotros en México tenemos más de una decena de entidades federativas que se han propuesto también a sí mismas, a sus constituciones, no solo como sedes productoras de derechos humanos, sino como sedes de interpretación de derechos junto con la Constitución y los tratados internacionales. En fin, esa articulación requiere la interpretación y sería como a partir de las fuentes se interpretan los derechos, porque hay diversas fuentes de aplicación a partir de las fuentes de producción internas, externas, los tratados, todas se aplican y todas confluyen en la creación de derechos. Y por el otro lado, el otro eje es la naturaleza de los derechos humanos. Es decir, cuando uno habla de la naturaleza de las cosas, naturaleza jurídica, pues ¿para qué están esas normas? Y me parece que hay un criterio de identificación cada vez más claro, no solamente de índole filosófica, como quizá atribuciones personales o el tema de la dignidad humana, sino esa idea de que los derechos humanos van siendo contenidos normativos de mínimos, que para poder aplicarse requieren de expansiones a través de revisiones de interpretación entre los distintos ordenamientos que los contienen. Los derechos humanos no son máximos, son normas de mínimos. Los derechos humanos progresan, por eso el criterio de progresividad es un criterio inherente, fundamental a cualquier norma de derechos, con la consecuente prohibición de regresividad. Los derechos humanos, la historia nos va diciendo que van siendo normas o contenidos que tienden a ir a más en sus efectos de protección, que van ganando terreno a través de la emancipación social, de la lucha social, y que las normas que recogen esos procesos humanos van estableciendo cada vez contenidos más altos, más amplios, que no pueden regresar, aunque se acoten en relación con otros derechos. Y esa es la naturaleza y que demanda, requiere interpretación, porque necesariamente esos mínimos que están en una constitución, en un tratado internacional,
requiere ampliarse mediante la remisión a esos ordenamientos que son distintos al contenido. Una constitución siempre predicará de sí misma ser un catálogo de mínimos en derechos, ¿no? Lo ha dicho la Suprema Corte, por ejemplo, al definir el catálogo de derechos que está en el texto constitucional. Lo dicen los tratados internacionales, todos. La Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el artículo 29 dice que no puede ser tomada como un pretexto para disminuir derechos que tuvieran mejor o mayor salvaguarda en el ámbito nacional. De manera que esta dinámica expansiva, si se me permite como una imagen, una dinámica, una evolución expansiva de los derechos, es lo que da ese talante de naturaleza jurídica. Y eso, esa ruta de qué piso se va logrando con la expansión, se realiza a través de la interpretación de los derechos. Esos dos ejes yo creo que están muy presentes en por qué hemos establecido el corazón de los derechos humanos en México en un sistema interpretativo y cómo se solventa especialmente en sede jurisdiccional y en esta sede de aplicación de los derechos políticos. Ojalá que esta reflexión ayude, que las lecturas ayuden, que la actividad que vamos a realizar ayude y que las preguntas también nos puedan orientar en ese sentido. Un saludo muy afectuoso y muchas gracias.